comenzamos entonces la clase de hoy. Va a estar, como lo había dicho en el pod anterior, que nosotros básicamente lo que queremos profundizar en esta clase es básicamente el tema de las marcas, ¿sí? La identidad núcleo, la identidad extendida, los diferentes tipos de marcas que hay, ¿sí? Entonces a mí por eso me interesa que se vea bien. Y después vamos a ver cómo llegamos con el tiempo. Tengo 2 videitos muy cortitos, pero me parece muy interesante. Primero es el concepto que da cuando se crea McDonald's. Hay una película, seguramente ustedes la super vieron, la revieron, pero es El hambre de poder. Yo quisiera que viéramos solamente un fragmento que dura 1 minuto y medio de toda la película. Estaría buenísimo ver toda la película, pero no es posible así virtualmente, pero vamos a ver solo un fragmento. Ahí voy a dejar de grabar porque justamente como se toman películas para que después no me lo clausuren al video en YouTube. Entonces todo lo que tenga que ver digamos, con publicidades, yo ahí dejo de grabar para que, digamos, pueda ser mucho más limpio todo el video. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver el tema de producto, tema de marca. Bien, entonces, la primera consideración, se está viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, la primera consideración que tenemos que decir es que la marca, como concepto, es el nombre que reciben todos los productos en los cuales los empresarios los identifican y distinguen. Fíjense en estas 2 palabritas que no sé si están lo suficientemente remarcadas, que es la identificación y la distinción. Y esto lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a principio de años, inclusive cuando todavía estaba un poco más, como un poco más contenida la pandemia en Europa, pienso que fue esto a principio de enero, se hizo un foro internacional de marcas, y ahí participó, en uno de los exponentes ha sido Pablo López. Después al que le interesa todo este artículo se los puedo mandar. Y es muy interesante lo que él dice, o sea, cómo es hoy el concepto de las marcas en el mundo digital, ¿no? Entonces él dice, nos enfrentamos a una situación donde justamente hay cada vez más marcas similares que ofrecen productos parecidos y con una comunicación idéntica. Fíjense en esto es muy interesante. Entonces, marcas similares, productos parecidos y comunicación idéntica. O sea, cada vez, entonces la gente está bombardeada, porque entonces empieza a decir, che, pero esto es más de lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué significa? Él dice, ¿cuál es el desafío? El desafío es lograr la diferenciación, no solo en los productos, sino sobre todo en las marcas. Y por eso acá vienen en evidencia estas 2 palabras que están aquí escritas cuando uno nombra el concepto de marca, que es la identidad como la capacidad justamente de reconocer y de recordar la marca en el proceso de compra, y la distinción como la capacidad que tiene la marca para destacarse con respecto a la competencia. ¿Sí? Ahí justamente lo que se va a hablar es como de 3 tipos de valor. Cuando uno dice, che, pero en realidad este nombre, para que tenga valor distintivo y que tenga una identidad, ¿sí?, se habla actualmente de 3 tipos de valores. ¿Sí? Un valor funcional que tiene que ver, básicamente tiene que ver con los atributos físicos, que eso, si se recuerdan, es lo que vimos cuando empezamos a ver el tema de producto y sus atributos. Un valor, diríamos un valor simbólico, que es qué es lo que opinan la marca en los demás. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada estuvimos viendo la diferencia entre un segmento de mercado y el concepto de buyer persona? ¿Sí? ¿Qué era el segmento de mercado? Y bueno, el segmento es
digamos, esa porción de la población donde no voy a identificar específicamente al cliente, sí identifico al segmento. En cambio, en el buyer persona, yo identifico a la persona, el hábito, las preocupaciones, los sueños, y cuál era la finalidad, dijimos, y para establecer una estrategia de contenido, ¿sí? Muy bien, entonces, dijimos valor funcional, valor simbólico y un tercer valor que es, para mí es lo más importante, que es el valor experiencial. Eso está unido con lo que hoy vamos a ver también, el neuroprecio o la concepción de las marcas desde el neuromanagement. ¿Y qué significa el valor experiencial? Cuando decimos la experiencia, es decir, ¿qué significa la marca para mí? Yo siempre cuento el caso del dulce de leche. Ustedes saben que, voy a contar algo voy a contar una intimidad de mí, que se va a enterar por YouTube, pero ustedes no digan nada, que cuando yo era chica, una vez rompí la heladera de mi casa, ¿no? Porque ¿qué pasaba? En mi casa se compraba el dulce de leche, ustedes no habían nacido, pero en mi época, cuando yo era muy, muy, muy joven, se compraba el dulce de leche en frascos, ¿sí? En frascos de vidrio. Entonces, como no éramos muchos, imagínense, en casa, familia numerosa, mi papá y mi mamá lo habían puesto, se les había ocurrido de ponerlo arriba de la heladera. Claro, en mi casa teníamos esa heladera vieja donde uno abría y tenía un piso. Ya no tenía ni freezer ni nada. Entonces, ¿yo qué hacía? Me subía, o sea, el escalón era la misma heladera. Entonces, agarraba una cuchara y una vez se me vino, ¿sí? el frasco en la cabeza. Bueno, fue muy interesante, mi papá nos reunió a todos, no voy a contar el final, así generó suspenso. Pero bueno, para mí el dulce de leche, y no cualquier dulce de leche, ojo, no voy a decir dulce de leche XX, tenía que ser por motivos acá digamos, de no generar, porque como esta clase después se sube, pero era una marca en particular, que después en el grupo se los puedo poner. Pero bueno, para mí era muy interesante el concepto de que de cuando llegaba o cuando íbamos todos a hacer las compras, imagínense todos a ir a las compras al supermercado, ¿no? Mi papá y nosotros poníamos en el carro y mi mamá sacaba y los volvía a poner en las góndolas, porque si no iba a ser un cuentón, pero lo que significa la experiencia de esa marca. Entonces, no nos olvidemos, el valor funcional, el valor simbólico y el valor experiencial. Ustedes van a decir, ¿y por qué nos cuenta todo esto la profesora? Porque en el fondo, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo es que ustedes puedan descubrir cuál es el valor experiencial que cada marca que ustedes están acompañando. Voy a decir una cuestión, como un apéndice histórico. Ustedes saben que las marcas, en realidad, si nosotros vamos a la historia, se dice que las marcas nacen en el siglo V antes de Cristo. Ya los mercaderes, ¿no? Ya ponían sus propias marcas. Bueno, sería muy interesante hacer la historia de la marca, pero tendría que ser, aparte, una materia en particular nos llevaría mucho, pero mucho tiempo. Pero solamente voy a decir como esas pinceladas. Hay un autor que me gusta mucho, el autor Klein, que dice que las marcas es lo que le da el valor, prácticamente es como la esencia del producto. Fíjense, la marca. Fíjense, nosotros tenemos que cambiar de paradigma. Mientras toda la gente se preocupa por el producto, y después dice, no, después le pongo el nombre. Y es al revés, o sea, es como decir, che, demos importancia a la marca porque el valor es el activo más importante. ¿Sí? Fíjense ahora, lo que más pesa en Coca-Cola no es tanto el producto en sí porque es imitado, es el activo es la marca, la propia marca. ¿Sí? Entonces él va a decir que digamos, que la marca es como el significado esencial del producto. Y la publicidad, en el año 2001, ahora le vamos a agregar algo más de lo que él decía, las redes sociales son el vehículo para poder transmitirlo. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces era esto lo que yo decía, desde las neurociencias, ¿sí? Desde el neuromanagement, ¿qué compramos? No compramos
ni siquiera los productos, o de última, ni siquiera la marca. Lo que vamos a comprar es justamente un episodio de nuestra vida. ¿Sí? Esto está tomado tal cual exactamente lo dice Néstor Braidot. Compramos una experiencia. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cuando pasemos a, digamos, a todo lo que es el neuromanagement, nuestras neuronas, hay zonas, si el cerebro está dividido por zonas, y hay zonas cerebrales que se van activando, ¿para qué? Y se van activando para poder de alguna manera entrar al estado consciente aquellos recuerdos, aquellas vivencias, tanto positivas como negativas a la hora de la compra. Fíjense que durante mucho tiempo, y esto ha pasado también en el ámbito de la moda, las grandes marcas han tenido hasta como una actitud, digamos, no sé si decir agresivas, pero sí con una estrategia donde rompieron el paradigma de ciertas marcas, lo usaban los adultos, ciertas marcas, los adolescentes, sobre todo en la moda. Digamos que los adultos se empezaron a adolentizar, por decirlo, estoy inventando la palabra, y los adolescentes se volvieron adultos, digamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese cambio? Bueno, porque es decir, las marcas, ¿cuál era el objetivo? Era romper la brecha generacional. Entonces, personas más o menos, mujeres desde mi edad, empezaban a usar cada vez más jeans rotos, digamos, o con digamos, estilos de modas que normalmente la habían empezado a usar los adolescentes y los jóvenes, ¿sí? O sea, es como para romper el arquetipo, ya lo vamos a ver, que eso comporta a una voz particular. Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos la voz y el tono de la marca. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, quedan 8 minutos, pero si se corta, volvemos al mismo link. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar en lo que llamamos la voz y el tono de la marca. ¿Sí? Esto es muy importante porque una marca, cuando uno va a crear una marca, sobre todo si es algo nuevo, sabemos que puede llegar a tener más de un público objetivo. Entonces, ¿qué es lo ideal? O sea, yo pienso en Bagatela, pienso en repostería Rosita, no tanto, por ejemplo, la casa de repuesto o el consultorio que ya tienen una trayectoria, pero es muy importante ver en qué medida o en qué grado está definida la voz y el tono de la marca. Entonces, primero tenemos que decir que la voz, o sea, a ver, vamos a ir a una cuestión antes. Muchas veces en la marca se dice que la marca tiene una personalidad. Bueno, entonces, nosotros tenemos que, para decir que tiene una personalidad, tenemos que identificar los rasgos de esa personalidad. Generalmente son adjetivos que van a servirnos de guía para poder transmitir a la gente el contenido que nosotros queremos decir. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que uno puede subir muchos contenidos, ya sea orgánicos o no. Puede subir infografía, puede subir fotos, puede subir, qué sé yo, una frase del día. Pero todo eso tiene que estar como asociado a la voz, o sea, asociado a la personalidad de la marca. Si no, es como algo que decimos que está como desfasado. Es como si yo, bueno, en realidad, una persona, digamos, es como si se dijera una cosa, se pensara otra y se actuara otra. ¿Y qué decimos normalmente cuando vemos a una persona que actúa de una forma, dice otra cosa y hace otra cosa? O sea que hoy hay como una disociación. Y uno ve también muchas marcas que están disociadas. Entonces, lo ideal es que haya una integración entre la imagen que presento, entre la forma de poder comunicarme con el público, ¿sí? Y el tono con el que me voy a comunicar. Cuando yo digo el tono, no es el tono de la voz, sino lo que diría Klein, que es el vehículo. O sea, yo voy a decir, che, ¿qué uso? Uso blog, uso canal de YouTube, uso, ¿qué red? Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, o sea, lo que sea. Pero el tono es el vehículo por el cual voy a darme a conocer.
En cambio, la voz es todo lo que va a conformar a esa marca. Entonces tiene que ver con la imagen, el contenido, las palabras, ¿sí? La forma de poder comunicarme. Ustedes acá van a ver, yo después, si quieren y si les sirve, tengo en Excel esto mismo, ¿sí? Esto mismo, ustedes que van a ver acá. Hay rasgos de la personalidad de una marca, ¿sí? Y luego, perdón, no sé si se nota bien, esperen que les voy a compartir el Excel porque es mejor. Voy a compartir el Excel que, a ver acá. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo fue que dijo de la voz? Que la voz... Dijo que el tono es el vehículo. Sí. Y la voz tiene que ver con la imagen, con el contenido que voy a decir, la forma en que me voy a comunicar. O sea, ¿qué rasgos me voy a dar a conocer? ¿Sí? Bueno, y entonces acá viene un autor, un psicólogo, que se llama Jung, el fundador de la psicología analítica, y donde él, si bien esto que voy a contar ahora no está tan exactamente igual, pero no se preocupe porque en el fondo es lo mismo, él va a decir que existen como distintas, él los va a llamar como los arquetipos de la personalidad. El marketing lo que hizo fue acuñar esos arquetipos y los fue, digamos, modificando y los fue transformando en distintas palabras. Yo les voy a contar cómo son los arquetipos, ¿sí? Del arquetipo. Bueno. Y después les voy a contar cómo, o sea, qué desearía que hicieran, digamos, como ejercicio para poder llevarlo a los casos que ustedes están estudiando, es que pudieran describir a la marca de ustedes. Porque si ustedes describen la marca que están acompañando, lo que hagan va a responder a esa personalidad. Porque si ustedes suben una infografía de una forma, después se manejan coloquialmente de otra, inconscientemente hay una incongruencia. Ustedes dicen, no, pero si la gente no se da cuenta, sí se da cuenta, ¿sí? Y como nuestro cerebro, ¿sí?, es asociativo, ¿sí?, lo interesante o el objetivo es asociar la infografía, el contenido, el relato, ¿sí?, con el tono. O sea, no puedo a lo mejor manejarme con TikTok, por ejemplo, y decir, porque usted, no. O sea, digo, porque el TikTok ya de por sí es una red altamente coloquial. ¿Estamos hasta acá? Bueno, hay de todo también, hay de todo. Pero bueno, así como marca comercial. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Bien. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, ok, porque... Sí, perfecto, profesora. Porque se había cortado, entonces yo no me pareció que yo me había quedado sin internet. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, ahora les voy a contar un poquito entonces cómo son estas por decirlo de alguna forma, estos rasgos, ¿sí?, estos 12 arquetipos que presenta Jung, ¿sí? Él va a decir que primero existe un rasgo de una personalidad que es el inocente, ¿sí? Entonces, llevado al plano comercial, el inocente se aparecería, ¿qué características tendría? Y bueno, las características son familiares, amigables, de una, casi les diría como una alegría en algunas cosas exacerbadas, pero bien estudiada. O sea, esa exacerbación no es que ha sido así nomás, sino que ha sido estudiada. ¿Y en dónde lo podemos ver? Básicamente, por ejemplo, en Disney. ¿Sí? Entonces, es una marca que tuvo ese comportamiento o ese rasgo, exceptuando, yo ahora no lo puse porque la verdad que me estoy acordando ahora, el anuncio que hicieron del coronavirus, muy, pero muy interesante en el sitio oficial, todo, pueden buscar sitio oficial de Disney, y hay como cuando comenzó la pandemia, todas las personas que habían pagado para los parques, para la cadena hotelera, por ejemplo en Europa, Euro Disney, bueno,
se les daba toda una serie de reglamentación y para que, bueno, me pedían disculpas, que bueno, hasta... Gracias. Bueno, entonces, ahora les voy a seguir compartiendo. Van a ver ustedes acá el Excel, que cuando ustedes, digamos, de alguna manera, esto que yo les estoy diciendo de Jung, no es igual a lo que aparece acá, pero es muy parecido. Yo les presento de dónde viene la fuente, digamos, prácticamente, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces la que primero dije fue la de el inocente. Luego tenemos, por ejemplo, otro tipo de digamos, de arquetipo que plantea Jung, es el explorador, ¿sí? ¿Cuál es el explorador? Tiene características de tratar de irrumpir el mercado con cosas sorprendentes. Por ejemplo, acá en Mendoza fue muy importante toda la campaña de publicidad, y esto lo han contado de primera mano cuando vino el gerente de marketing a nuestra clase, el gerente de marketing Juan Ignacio de la bodega Zucardi, a través de las latas de la bodega Santa Julia, por ejemplo. ¿Mm? O sea, por eso, y ustedes no saben todo el estudio que tuvieron que hacer, se fueron a Brasil, investigaron, vieron la posibilidad digamos, de que ese lanzamiento al mercado, si bien era disruptivo, sobre todo acá en Mendoza, que la tradición era el vino, y de repente la lata cambiaba el concepto, ¿no? Después el sabio, tenemos otro rasgo de la personalidad que es el sabio. Bueno, ¿dónde encontramos el sabio? Es con respuestas, digamos, en forma, les diría, como adelantada. Y ahí, acá tenemos un máximo exponente que es Google, ¿sí? Que presenta como marca así, el sabio. Después tenemos el apasionado, ¿sí? Que en esto coincide con el rasgo que presentan acá. ¿Y qué es el apasionado? El apasionado es donde muestra, sobre todo, imágenes, infografías o videos, donde van a poner, digamos, van a poner foco, digamos, en los vínculos entre las personas. Por ejemplo, L'Oreal. L'Oreal trabaja mucho con, o las marcas de perfume. Ya después en neuromarketing seguramente vamos a poder profundizar esto, ¿sí? Después hay otros rasgos que tienen que ver, por ejemplo, con el forajido. El forajido es aquella marca donde va a intentar, que esto lo hizo durante mucho tiempo, las cervezas, ¿sí? Donde han tratado de romper ciertos arquetipos tradicionales, ¿sí? O algunas marcas de whisky, ¿sí? Es muy, muy interesante. Hay una que ganó, no me acuerdo cuál era es una marca colombiana de vodka, pero bueno, ahora no me acuerdo del nombre, pero muy interesante la infografía que presentó y ganó premio. Después hay otro rasgo que es, por ejemplo, la llamada cuidadora, marca cuidadora. Y esto, por ejemplo, ¿a qué hace mención? Y que te da protección esa marca. Entonces, ¿cuáles pueden ser el ejemplo? Los seguros de vida. O sea, un seguro de vida que presenta, a ver, vamos acá, a ver, un seguro de vida que me muestra, por ejemplo, que sea cercana, puede ser cercana, pero el tono es coloquial. Si el tono es coloquial, y no sé si me va a dar tanta seguridad, ¿sí? Tiene que ser un trato formal, tiene que ser una marca que protege. Por eso es interesante, esto es, me parece, clave, la voz de la marca. ¿Sí? O sea, cómo quiere ser vista frente a los demás y cuál es la experiencia que voy haciendo de esa marca. Fíjense ustedes acá, digamos en el Excel, que esto yo se los comparto, se los pongo así tal cual en el grupo, por si les interesa, porque quizás ustedes quieren inventar otra cosa o quieren hacer otra cosa, pero yo se los mando porque a lo mejor esto les puede dar idea. ¿Qué sería lo interesante? Que describan, de acuerdo, por ejemplo, yo digo Bagatela, digo el consultorio, digo la casa de té, digo repostería La Rosita, describan cuál es el rasgo que tiene esa marca, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, nos vamos a dar cuenta porque ya les voy a decir cuando lleguemos al tema de la identidad de la marca, la identidad núcleo y la identidad extendida. ¿Sí? Hay algunos tips para llegar a este voz y tono de la marca. ¿Mm? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda?
¿No? No. Me encanta. Entonces, lo ideal, vamos a poner acá el ejemplo, fíjense en acá. Acá el rasgo es cercano, ¿sí? Entonces, ¿qué descripción tenemos que decir? Bueno, somos familiares, sentimos que nuestro público es parte de nuestra familia. Quiere decir entonces que todo lo que describa, ya sea en su calendario editorial, ya sea es un copy, ya sea en la infografía, en el contenido orgánico, siempre tiene que ser este tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque la voz de la marca es cercana. Si la voz de la marca fuera tipo llamada gobernadora, que también es otro rasgo que dice Jung, que son aquellas llamadas marcas que responden a productos premium y donde hay exclusividad. O sea, no puede haber este tipo de descripción. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve? Esto me sirve como una guía. ¿Sí? Entonces me va a decir, profesora, ¿para qué es este Excel? Bueno, la respuesta es, este Excel es una guía donde mentalmente hago el ejercicio y digo, che, pero ¿cómo es Bagatela? Digo Bagatela porque acá la tengo Luciana. ¿Cómo es Bagatela? Bagatela es sincera, es una marca apasionada, es una marca infantil, pero no de infantil de malo, sino porque puede ser que sea dirigido específicamente para niños. O es una marca cuidadora, o es una marca, como decíamos recién, exploradora, ¿sí? Bueno, esto es importante, describirla. ¿Qué es lo que tendríamos que tener? Fíjense acá, si ustedes miran un poco más las columnas, van a ver dos columnas más en este descriptor de la marca. Están los llamados permitidos, ¿sí? Y a evitar. ¿Qué significan los permitidos? Y que si tu voz responde a un rasgo cercano, ¿qué es lo que va a estar permitido? Y bueno, que vos uses un lenguaje coloquial. Ahora, si vos, a ver, no sería el caso del consultorio, donde me tendrían que dar protección, ya de por sí me tendría que dar, si es una marca cuidadora, donde ir al consultorio sé que me van a cuidar y por lo tanto no voy a utilizar, por ejemplo, esto, ¿no? Ser juguetones, decir, bueno, vení cuando puedas, o qué sé yo, o si te pinta, venite. No, nunca va a haber un contenido en la red de ese tipo, no sé si me explico, ¿sí? Porque a veces, por hacernos los informales, o por hacernos, qué sé yo, los que llegamos a todo el público, qué reonda, confundimos, y por ahí decimos, estimado cliente, si usted no, o sea, digo, es como una contradicción. Empiecen a observar, y ya van a ver que algunas marcas que están sofisticadas y puestas por personas, por profesionales, ya se van a dar cuenta que están estas dos cosas que les digo, el tono y la voz. Y también hay algo que tienen que evitar, o sea, si yo soy, digamos, cercana, si mi marca es cercana y por lo tanto utilizo un lenguaje coloquial, lo que voy a evitar es hablarle de usted. ¿Se entiende? O sea, estos son como, por eso digo, vuelvo a decir, ¿para qué me sirve este Excel? Este Excel me tiene que abrir la cabeza, me tiene que permitir decir, ahora entiendo lo que tengo que hacer con la marca. Ustedes van a decir, profesora, pero tenemos que llenar todos los cuadros. No, porque cada uno de ustedes va a tener que estudiar su propio rasgo, no el rasgo personal, sino el rasgo de la marca que están acompañando. Esto sería lo ideal. ¿Sí? Que empiecen a ver la relación que existe entre lo que dice que es, lo que es y lo que realmente a la gente, lo que la gente ve de eso. ¿Sí? Y para eso es importante que a lo mejor en las preguntas que hagan esté incluida las preguntas de la marca. ¿Sí? Entonces, está bueno ustedes tener un report de la gente. ¿Sí? Y después si pueden construir el buyer persona es lo ideal. ¿Y por qué? Porque cada vez más van a poder ir ajustando, ¿sí? Ajustando, como digo yo, ajustando la tuerca. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Les resulta complicado? Esto es muy sencillo. ¿Vieron que es muy sencillo? O sea, en la teoría bien, ahora hay que ver cuando lo hagamos.
Bueno, entonces, ahora esto está buenísimo lo que dice Luciana. Sí, en la teoría está precioso, pero después, en la práctica es lo más difícil. Bueno, ahora después yo enseguida les voy a dar algunos tips, como decir, bueno, ya sé por dónde arrancar. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Así volvemos otra vez al PowerPoint. De todos modos, así como está el Excel, después se lo subo al grupo. Bueno, seguimos con el PowerPoint. Bien. Si van teniendo dudas, me dicen, por favor, ¿eh? Vamos a un tema que me interesa muchísimo, que es la identidad núcleo y la identidad extendida. ¿Sí? Bueno. Yo quiero que ahora ustedes hagan un juego de palabras. Quiero que me digan qué significa identidad para ustedes. En una sola palabra que refleje el significado de identidad. Nombre. Ajá. Personalidad. Ajá. ¿Qué más? Esencia. Esencia. Ajá. El ser. Ujú. Propiedad, profe. Perfecto. O sea, ustedes mismos lo definieron. ¿Qué es la identidad? Aquello que lo hace ser. ¿Sí? Bueno, yo resulta que una vez charlaba con una persona que es filósofa, y cuando yo le decía que la marca tiene personalidad, casi me saca vendiendo almanaques, porque, digamos, entramos en un terreno un poquito complicado, es decir, cómo la marca va a ser persona. Bueno. Pero bueno, vamos a tomarlos a efectos de tratar de entender cuál es la esencia de lo que queremos transmitir, ¿sí? Entonces, quiero que antes de explicarles el concepto de identidad extendida y de núcleo, vamos a ver, porque lo iba a ver después, pero lo vamos a ver ahora, ¿sí? Un videíto muy cortito, lo que hizo el gobierno de Perú, ¿sí? Con esto de la pandemia. Entonces, a ver, vamos a ver si se puede compartir todo. Compartir. ¿Por qué no me deja? Acá. Ok. Bien, vamos a ver, yo voy a darle volumen. Ustedes me dicen si se escucha. Todavía no, porque no está puesta. A ver ahí. Bueno. Fíjense, es muy interesante cómo fueron trabajando el concepto de la identidad núcleo y la identidad extendida, y sobre todo la personalidad de la marca. Me aguardan un segundito que dejo aquí. Fíjense qué interesante lo que plantea el tema de las marcas, o sea que cuando las marcas logran realmente una incidencia en la sociedad, no solo cambian comportamientos, sino que pueden inclusive, reforzar actitudes solidarias, ¿no? Y por eso me pareció, si bien acá en Argentina también hay cosas muy interesantes, pero dentro de ese spot me pareció bastante claro cómo las personas, como nosotros, estamos más sensibles y expuestos ante las actitudes y comportamientos de las marcas. Les voy a mostrar, básicamente, es 1 minutito y medio, cómo esta persona que en realidad cuando nace McDonald's, esta persona que en realidad vendía batidoras y que se les presenta a los hermanos, él se da cuenta de la identidad núcleo y la identidad extendida. Solamente, bueno, si ustedes no vieron la película, realmente yo se las recomiendo que la vean, ¿sí? Hambres de Poder. Y es muy interesante cómo él va construyendo, digamos, la marca de McDonald's, ¿sí? Pero cómo va descubriendo inclusive el tono de la marca, ¿sí? Y la voz, que en ese momento estamos hablando del siglo pasado, digamos, cómo va construyendo en función de, digamos, del logotipo, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, hay una escena muy particular donde él empieza a transitar por la ciudad, ¿sí? Y él ahí se da cuenta de algo, se da cuenta de cuáles son los referentes en una ciudad, ¿sí? Entonces, a partir de esos referentes,
él va a los hermanos McDonald's y le dice, miren, yo vengo a decirles dónde está la fuerza del negocio. Pero después, bueno, fue muy interesante cómo él fue escalando y cómo la gente fue reconociendo no tanto los hermanos, sino lo que él iba haciendo en los distintos estados de los Estados Unidos. Entonces yo ahora dejo de grabar así, le pongo pues 1 minuto y medio básicamente. Si lograron seguir, es casi 1 minutito y medio, 2, pero es muy fuerte, ¿no? Yo fui anotando algunas palabras. Dice, McDonald's debería convertirse en una iglesia de América, ¿sí? Donde comparten familias, donde se comparten los valores, donde se es una comunidad, ¿sí? O sea, digo, esto es lo que logró McDonald's, ¿sí? O sea, digo, por eso es muy interesante esta visión que tuvo Ray Kroc, que no lo habían tenido los hermanos, pero sí esta persona. Entonces digo, extrapolándolo a los casos de ustedes, deberían de descubrir cuál es ese identikit o esa identidad que cada marca tiene, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a empezar a analizar qué significa la identidad núcleo y la identidad extendida. Entonces, cuando hablamos de la identidad, fíjense en que es algo que tiene que ver con la permanencia, ¿sí? Y la continuidad. 2 elementos básicos que forman parte de la identidad. Seguramente ustedes van a preguntar, bueno, profesora, ¿pero esto no cambia nunca? No, sí, cambia, pero la esencia no cambia, ¿sí? Puede cambiar algunas formas, pueden cambiar a veces algunas tonalidades, pero no disruptivamente una marca puede cambiar, porque estarías cambiando como la esencia de esa marca, ¿sí? Entonces, tiene que haber permanencia y continuidad, y sobre todo se debe responder a 3 preguntas básicas. ¿Qué se es? ¿Qué se hace? ¿Y cómo se hace? Esto, ustedes van a decir, pero profesora, entonces la identidad núcleo tiene que ver con la visión y misión. Sí, la identidad núcleo tiene que ver con la visión y misión del negocio. La identidad núcleo tiene que ver con cómo se va, digamos, cómo va a ser presentada, digamos, esa marca. No la voz, porque después la voz, yo digo mi voz, expreso mi voz, pero es todo lo que se va extendiendo. Yo puedo poner un contenido, ya dijimos de qué clase de contenido la semana pasada, dijimos también, el día miércoles también lo volvimos a subrayar, podemos subir, qué sé yo, no sé, distintas estrategias, ¿sí? Pero siempre va a responder de alguna manera o va a ser complemento de la identidad núcleo. ¿Estamos hasta acá? Esto es importante entenderlo. Si yo pienso en McDonald's, digo, ¿cuál es la identidad núcleo? Bueno, convengamos que la identidad núcleo también tiene que ver tiene que ver básicamente con la visión y misión, lo que decíamos recién. Pero cuando hablamos de la identidad núcleo, en el caso específico de de McDonald's, tiene que ver con el modo de dar ese servicio, con ofrecer comidas calientes y rápidas. La extensión es todos los tipos de promociones, todas las distintas, no sé, se festeja el Día del Niño, la cajita feliz, o sea, todo lo que va, digamos, de alguna manera, acompañar, lo que va a acompañar a la identidad núcleo. Yo quisiera, en estos minutos, antes y después vamos a seguir, pero quisiera que esto quedara súper claro, que una cosa entonces es la identidad de la marca, ¿sí? Y otra cosa es la imagen de la marca, ¿sí? La identidad es cómo quiere ser estratégicamente percibida esa marca, y la imagen es cómo se percibe la marca actual. Profesora. Sí, dale. Ahí se corta un poquito. ¿Cómo? Eso le quería preguntar, no sé si soy yo o usted está perdiendo la señal, que se escucha muy cortado, solo para avisarle. No, pero puede ser que sea yo. Gracias por avisarme. No, profe.
Se escucha Yo no bien. escucho bien, no sé, pero Ah, listo, soy yo entonces que tengo muy mala conexión. Ya está. Era solo por si era la conexión suya, avisarle, nada más. Ah, porque acá a veces en casa anda un desastre. Pero vuelvo entonces digamos, a repetir esto por las dudas si ha quedado ahí medio en el tintero. Entonces, una cosa es la identidad, que ya dijimos que debe tener permanencia, que debe tener continuidad, que responde, la identidad, sobre todo la identidad núcleo, responde a la visión y misión, responde a qué es, qué se hace y cómo se hace, ¿sí? El cómo se hace es la identidad extendida, y otra cosa es la imagen, ¿sí? Entonces, la imagen es cómo me perciben hoy, actualmente. ¿Qué rasgo tengo? Y bueno, tengo un rasgo sincero, tengo un rasgo protector, tengo un rasgo apasionado, tengo un rasgo, ¿sí? Un rasgo, ¿cómo me ven? ¿Sí? Y la otra es, la identidad es cómo me voy a percibir estratégicamente, o sea, cuál va a ser mi visión, mi misión. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, quiero ser una marca que sea conocida en la provincia, vamos a decir un ejemplo, ¿sí? Y la misión es, o somos una empresa de repostería que ofrece bla, 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 bla. Bueno, evidentemente que después en todo lo que haga tiene que responder a esa visión y misión, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. La marca no es una cosa, la marca es un signo que produce y atribuye significación. Si no hay significación, entonces es lo que decía Pablo López al principio cuando hablábamos del Foro Internacional de Marcas, que es más de lo mismo, o sea, marcas similares para productos parecidos y sobre todo comunicación idéntica, ¿sí? Uno empieza a ver y empieza por sectores y a darse cuenta que hay muchísimas marcas iguales, todas iguales, en la comunicación, ¿no? Quizás hay un poco de cambio, pero digamos, el arte nuestro, ¿cuál va a ser? Después que nosotros estamos viendo todos estos componentes. Y el arte es tratar de identificar cuál es ese rasgo y sobre todo comunicarlo, ¿sí? Yo ya me estoy imaginando cómo ustedes van al final de la materia, cómo van a lanzar sus spots publicitarios. Bueno, hay distintas, digamos, formas de poder lanzar un spot. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, pero digo, cuántas cosas, esto también es para repensar también en cómo cuando nosotros subimos los contenidos, yo pensando en algunos emprendimientos también particulares que ustedes tienen, cómo son subidos, ¿no? a las distintas redes. Bueno, esto es fundamental, no podemos estar dando un enfoque esquizofrénico, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? Yo les dejo esto, qué característica tiene una marca, porque esto en realidad ustedes ya lo deben saber de la tecnicatura, ¿sí? Lo que me voy a tratar de detener un poquito es los tipos de marca, ¿sí? Al menos hasta un poquito más, hasta avanzar y llegar a las 21 horas, al menos viendo los tipos de marca y los tipos de clientes. Tenemos entonces, como vemos acá, marcas líderes, marcas propias, segundas y terceras marcas y sin marcas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos marcas líderes como Netflix. O sea, nosotros vamos a ver, cuando empecemos a ver precio, vamos a ver el caso de Netflix. Pero es muy interesante, digamos, cómo de la noche, no digo de la noche a la mañana, pero prácticamente empieza realmente a generar un concepto nuevo de lo que es el esparcimiento visual, ¿no? El concepto de ya no tanto ir al cine, digamos, a ir hasta preparados para ir al cine cuando puedo ver en mi casa de la forma que quiero, como lo que quiero, y puedo ver en forma ininterrumpida. O sea, el concepto del streaming fue lo que cambió la esencia del negocio. Entonces, ¿qué características tienen estas marcas líderes? Primero, que hay innovación. Obviamente, si hay innovación es porque hay mucha inversión, ¿sí? Y tienen un altísimo posicionamiento competitivo, ¿sí? Podríamos dar el caso de Netflix, pero también el caso fíjense que Disney es la segunda competidora. Bueno, Disney está peleando para poder entrar en Argentina, ¿sí? O sea, digo, vemos siempre como estas pujas de poder para poder ir ocupando porciones y cuotas abundantes de mercado, ¿sí?
el caso de Amazon y el caso de Mercado Libre, básicamente, ¿sí? Bien. Las marcas propias, fíjense en que tienen como dos tipos de posicionamiento, ¿sí? Básicamente pueden responder para precios bajos, ¿sí? O para precios altos, decir, che, pero Bagatela, por ejemplo, te lo digo porque la que más ahora, o Gráfica Infinita, ¿qué tipo de marca es? ¿Sí? ¿Es sin marca? ¿Tiene marca? Sí, tiene marca, muy bien. ¿Se podría considerar como segunda o tercera marca? ¿Se podría considerar que es una marca líder? No, capaz que marca líder, no. Bueno, pero a lo mejor tiene ¿qué concepto tenemos de marca propia? ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a citar el caso de Walmart, pero en las marcas propias van a ver que son también las llamadas las marcas blancas, ¿no? Las marcas blancas para en otros países, en otras traducciones, nuestros hermanos colombianos los llaman también marcas blancas. Bueno, es muy interesante porque entonces uno va a estos grandes hipermercados y uno encuentra todos los productos con el nombre, digamos, del hipermercado, ¿no? Arroz Walmart, neumáticos Walmart, o sea, digo, una gran variedad de líneas, podríamos decir ahora que ya vimos producto, una gran profundidad, o sea, hay una amplitud y longitud, ¿sí? De los productos. Bueno, entonces tenemos los líderes, las marcas propias, ¿sí? Las segundas y las terceras marcas que generalmente trabajan en las regiones de un país, ¿sí? No tienen tanta publicidad, ¿sí? Las segundas y las terceras marcas. Saben que durante mucho tiempo en Argentina, en los periodos de crisis, yo siempre me acuerdo en la hiper mega inflación del 89, hubo una gran marca, no lo voy a citar acá, pero donde para poder sostener a la marca principal, nacieron segundas y terceras marcas para poder hacer frente porque no podían bajar de precio, porque bajar de precio es romper con un paradigma que ya lo vamos a ver y que tiene comportamientos neuronales, este paradigma que se empezó a instalar en los años 90. Ok. Bueno, muy bien, entonces, esto es con respecto al tipo de marca, ¿sí? Vamos a ir pasando a tipos de marcas de acuerdo a los consumidores, ¿sí? A ver, acá vamos a poner en forma de presentación. Bueno, ¿qué tipos de consumidores tenemos de acuerdo a las marcas? Bueno, tenemos adictos a la marca, que son aquellos adictos a la marca, y bueno, que si no tienen esa marca se mueren. Esto es muy importante, porque ustedes van a decir, bueno, pero profesora, ¿para qué hacemos todo este estudio profundo? Y porque cuando nosotros analizamos digamos, el público objetivo y el buyer persona, ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de clientes tenemos, ¿sí? En algún punto, si llegamos a ser totalmente llamados, o tenemos una marca exitosa, digamos, cuál sería lo aplicable, además de ser escalable y todo lo que quieran. Hoy se habla de que una marca debería generar una influencia o ser una marca influencer para la sociedad. Un poco lo que veíamos en el video con los brandings inteligentes en épocas de pandemia, ¿sí? Después tenemos entonces los adictos a la marca, entonces aquellos que no la cambian a la marca por nada. ¿Sí? A mí me pasa que con alguna marca en especial, también por salud, dije, no, después de haber probado otras marcas, prefiero esas porque tengo la certeza de que trabajan muy, muy bien y que no escasean con los ingredientes. ¿Sí? Bueno, después tenemos los habitués de la marca. ¿Qué características tienen estos habitués? Que son consumidores que por alguno de los atributos nos siguen. Quizás pueden haber alguna variación, no tanto como los adictos, pero sí los habitués son que en algún momento o dentro de nuestro calendario editorial sabemos que estos clientes están. No sé, decir, bueno, che, mira, yo para las fiestas puedo contratar el servicio de la Rosita, porque sé que realmente la pastelería o ir a la casa de té. Bueno, o no sé, o
voy a necesitar para las fiestas regalos de bagatela. ¿Sí? Son para cosas muy puntuales, ¿sí? De fechas muy particulares. Después están los susceptibles de la marca, que son aquellos clientes que van a ir migrando, ¿sí? No tanto como los infieles, pero sí los susceptibles van a mirar mucho el precio. Fíjense ahora, en épocas de pandemia, si uno tuviera que, yo al menos cuando hice todo este estudio para esta emprendedora de Buenos Aires y cuando hicimos el Buyer Persona, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta en el caso de esta chica Luciana que, por ejemplo, y aunque había otras más, pero para modo de ejemplo sacamos a ella, y donde justamente ella, como claro, imaginas, trabaja en San Miguel en Buenos Aires, bueno, esto no era en la época de pandemia, entonces, claro, una cosa era, ella miraba por las redes los precios y se contactaba y les escribía, y el mejor precio era el que contrataba el servicio. Entonces, esto es importante. Ustedes van a decir, bueno, profesora, pero ¿cuál es la finalidad de saber qué tipo de consumidores? Y es para establecer el buyer persona, ¿sí? Eso es lo más importante, porque en función de eso yo voy a establecer el calendario editorial, todo lo que sería las estrategias de contenido, todos tipos de contenido, ¿sí? Los contenidos que yo vaya a, digamos, a ir describiéndolos en el calendario, y esos son los que después voy a subir, voy a poner. Y luego tenemos los llamados infieles, ¿sí? ¿Quiénes son los infieles de la marca? Los infieles son los que verdaderamente no les importa, ¿sí? Y que no solo que buscan precios, sino que están prácticamente en el regateo del descuento, aprovechan todo tipo de descuento y migran, y no les importa, van cambiando o sea, no hay, con ellos no, te pueden decir que hoy te gusta, te hacen un buen comentario, pero mañana si hay otra marca con un poco más de, inclusive con un poco más de chance de ofrecimientos ventajosos, se van a ir a la competencia, ¿sí? Entonces, esto es importante detenerse. Yo en este artículo que les recomiendo que lean, para darnos un poco la idea de cómo se está trabajando en la actualidad, decía algo muy interesante, además Pablo López, que ahora lo traigo a colación porque me lo acuerdo de ese artículo. Él decía que muchos, sobre todo los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas, por ahí se ponen muy contentos con los comentarios o las interacciones que suceden en las redes, pero no siempre nos tenemos que agarrar únicamente de eso, ¿sí? O sea, si yo solamente me valgo de eso, y posiblemente algo esté fallando, ¿no? Porque la gente a lo mejor puede ser que comenta porque comenta, y no porque realmente haya un verdadero interés. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver neuromanagement. O sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ciertos estímulos y respondemos? ¿Y dónde están estas segundas intenciones? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Nos estaría quedando dentro de la unidad número 2, y que el miércoles vamos a tratar de terminar la unidad número 2, es entre la semana que viene, prácticamente entre miércoles y viernes, nos estaría quedando prácticamente 2 temas. Vamos a ver cómo vamos con el ritmo del programa. De paso, ya les digo que se confirmó la visita Roberto, el dueño de Blanco y Negro, para el 9 de octubre, ¿sí? Lamentablemente no va a poder traer unos alfajores, pero sí va a poder estar con nosotros, y él está muy contento, deseoso de poder compartir su experiencia con todos nosotros. Pero una de las cosas que justamente le podemos preguntar es cómo se sostiene una marca en diferentes crisis económicas, ¿no? O sea, o cómo, bueno, ya es una de las cosas que le pregunté, pero le podemos repreguntar y aprovechar, ¿no? Toda esta clase. Entonces, todo lo que queda ver de la unidad número 2 sería packaging, y nos estaría faltando marketing lateral, que eso también es un tema que es como la contracara de todo lo que es marcas, de todo lo que es neuromarketing, ¿sí? Por eso vamos a ir viendo como distintas dimensiones dentro de todos estos temas, y van a ver qué interesante. Ustedes van a decir, pero profesora, esto me parece un mundo, algo gigantesco, y en realidad no debería ser ni gigantesco ni difícil, sino empezar a ver
Y este es el entrenamiento, por eso en las horas taller deberían estar entrenados para pensar también, porque en este semestre tan especial, lo digo, también como un aspecto positivo de la pandemia es que contamos con el licenciado Mauricio. Entonces digo, él tiene también una experiencia de una empresa multinacional. Entonces digo, van a tener como esa mirada y ese apoyo, entonces que les va también a poder ayudar a decir, chicos, pero en la práctica esto es así, o miren que esto... Entonces van a ver que nada es del otro mundo, que lo pueden aplicar perfectamente a cada uno de los casos. Quizás a lo mejor no con toda la tecnología o no como uno quisiera, pero sí que uno puede decir, la verdad que yo puedo aplicar marketing lateral en mi negocio. ¿Y por qué no hago esto diferente? ¿Por qué no me animo a hacer o a pensar creativamente diferente? ¿O cómo puedo dar mi voz al cliente? ¿O cómo es ese tono que voy a transitar o que voy a subirme a ese vehículo para poder darme a conocer? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. ¿Preguntas? Hoy están totalmente callados, no sé si es viernes, no sé si es que los he dejado como anonadados de una clase maravillosa, que también puede ser eso. Dale. Yo le quería preguntar, más que nada, en la época de crisis, cómo sostener la marca es tan importante que como sostener a un cliente, porque hoy en día, viendo los tipos de clientes, de compradores, ya el fiel uno no lo es, por una cuestión económica, creo que estamos más por el lado del indeciso y el infiel. Se toman esas variables, a ver, tienen las dos, digamos, la importancia que tienen que tener hoy en día, o una es más relevante que otra. La marca siempre está sobre el cliente. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Sí, mira, yo creo que es un poco lo mostraba en el video de este branding inteligente en tiempos de pandemia. Primero hay que analizar el tipo de productos en la cual la marca va a comunicarse. ¿Sí? Yo digo, hay productos porque, mira, ¿cómo puede ser? Yo estoy investigando un caso, a ver, voy a dejar acá de grabar un segundito,